Para tejer calcetines vamos a utilizar unas agujas de 2,5 milímetros, también puedes utilizar de 2,25, dependiendo de si tu tensión es más prieta o más floja. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que el cable, junto con las agujas, tienen que medir 80 centímetros como mínimo, porque vamos a trabajar con la técnica de Magic Loop y necesitamos que el cable sea larguito. Estas agujas que estoy utilizando son del Teddy, ¿vale? Me costaron 1 euro, así que no necesitas unas agujas super pro, super buenas, super caras para tejer calcetines. No, ya vas a ver que con esto vas a poder tejerlas. Ahora bien, si después tú te quieres hacer con material mejor, es tu decisión. Pero en principio, para empezar, con esto nos vale. Para tejer tus calcetines vas a necesitar un hilado fingering. Esto quiere decir que, como ves aquí, este ovillito es de 50 gramos, 205 metros. El fingering es 100 gramos, 420 más o menos. En este caso sería en 100 gramos 410. Algo aproximado, pero bueno, para que tengas en cuenta que el grosor fingering es el que vamos a utilizar para calcetines y es esto lo que tienes que mirar, ¿vale? Importante, que tenga poliamida. Un 25% es genial, está muy bien, ¿vale? Entonces, esta por ejemplo es de Drops, es una Drops Fabel y es la que voy a utilizar para hacer punteras, talones y elástico. En este tutorial también te voy a enseñar a hacer los cambios de color, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo un nudo corredizo, ¿vale? Y esto simplemente es enrollando la lanita en mis dedos y ahora pasando esto por el medio. Y ya tengo el nudito, ¿ves? La argollita ahí. Ahora bien, voy a colocar mis agujas con la punta hacia la izquierda. Y en la aguja que está más alejada de mí, la aguja trasera, voy a colocar el nudito corredizo, ¿vale? Lo voy a apretar un poquito para que no esté tan flojito y no me moleste. Listo, ¿vale? Y lo coloco, como te he dicho, en la aguja de detrás. Bien, ahora lo que voy a hacer con la colita larga, esta es la colita corta, con la larga lo que voy a hacer, fíjate, es muy sencillo, simplemente voy a ir rodeando mis dos agujas tantas veces como puntos quiera tener en la puntera. Yo voy a comenzar con 10 puntos. Si tú quieres añadir o quitar algún otro punto, lo único que tienes que hacer es añadir o quitar vueltas, ¿vale? El puntito deslizado que hemos hecho en un principio no cuenta, ¿vale? Simplemente van a contar como puntos las lazadas, las vueltas, ¿vale? Voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Recuerda, cada vuelta es un punto. Tenemos que tener siempre los mismos puntos en ambas agujas, ¿vale? Aunque vamos a tejer en circular, con la técnica de Magic Loop tenemos que tener siempre los mismos puntos en las agujas, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer, fíjate que mis agujas, esto con cuidado, mira, porque si suelto se van, ¿vale? Entonces, tenemos que sujetar bien, voy a comprobar, 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Con cuidadito de que no se nos escape el hilo. Mis agujas, como te he dicho, están mirando hacia la izquierda y ahora lo que quiero es que miren hacia la derecha. Y lo único que voy a hacer, fíjate, es este gesto, ¿vale? Tengo cuidado de que no se me suelte el hilito. Y ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, ¿vale? Si te fijas, no dejo de soltar. A ver, puedes soltar, ¿vale? Pero se te va a quedar así y con cuidadito de que no se te escape las vueltas. Y ahora lo que voy a hacer es, mira, voy a sacar la aguja de arriba. Por eso necesito unas agujas con cable, porque voy a tirar de mi aguja y los puntos se quedan ahí, ¿vale? Saco mi aguja y ahora lo que voy a hacer es tejer mis 10 puntos como haría normalmente. Con esto, cuidado, porque se nos van a mover un poquito
las vueltitas. Ahora vamos a tejer los puntos normal, cuidado con esto que se nos mueve un poquito y simplemente vamos a tejer los 10 puntos, ¿vale? Mira. Y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Y ya puedo soltar, fíjate. Mi aguja vuelve a estar mirando hacia la izquierda, lo que voy a hacer es ponerla mirando hacia la derecha, ¿vale? De esta forma, como hemos hecho antes, girando simplemente. Y ahora lo que voy a hacer es la aguja de arriba, la voy a volver a colocar en su sitio. Tiro para atrás, ¿vale? Voy a poner los puntitos aquí. Listo, ¿vale? El puntito deslizado que hemos hecho en un principio lo podemos soltar ya, que no nos va a hacer ninguna falta, ¿vale? Cuando soltemos el nudito hay que sujetar un poquito este hilito, ¿vale? Hasta que lo tejamos y ya se nos quede fijo. Ahora voy a sacar la aguja de abajo y voy a tejer los 10 puntos que me quedan en esta aguja, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tejer con cuidado que no se me escape ningún puntito. Voy a tejer los 10, ¿vale? Si tejes en continental, pues simplemente cambiamos de mano, la hebra y tejemos igual, ¿vale? Y voy tejiendo hasta llegar al último punto, ¿ves? Simplemente punto derecho y este último también. Perfecto, tengo mis 10 puntos. Vuelvo a girar y devuelvo la aguja de arriba a su sitio. Vamos a estar tejiendo con la aguja de la que sale la hebra, ¿vale? La hebra sale de abajo, entonces es la de abajo la que vamos a sacar para tejer, ¿vale? Ya tenemos los primeros puntitos tejidos y aquí comienza nuestra puntera, ¿vale? Ahora vamos a comenzar con los aumentos. Yo hago un aumento en todas las vueltas hasta que tengo los que quiero. En este caso que voy a hacer un calcetín pequeñito para mi niña, lo que voy a hacer voy a montar 48 puntos en total, es decir, tengo que terminar con 24 puntos en una aguja y 24 en la otra. Si fuera para mí un pie 38, por ejemplo, montaría 56 puntos, por ejemplo, 28 y 28, o 60, 30 y 30, ¿vale? La cosa es que cuando hablamos de puntos totales para los calcetines, tienes que tener en cuenta que la mitad va en una aguja y la otra mitad va en la otra. Venga, dicho esto, vamos a comenzar con los aumentos. La hebra, fíjate que la hebra larga, no la colita, de la colita ya nos podemos olvidar. La hebra larga me sale de la aguja de abajo, entonces la aguja que tengo que sacar, con la que voy a estar tejiendo, es la de abajo. Y ahora lo que voy a hacer es vuelta de aumentos, ¿vale? El primer punto lo tejemos en derecho, normal. Y en el segundo punto voy a hacer el aumento. El aumento se pueden hacer de muchas formas. Yo te voy a enseñar el KFB, Knit Front and Back. Mira, voy a hacer como voy a tejer mi punto, pero antes de soltar, no lo voy a soltar de la aguja, lo que voy a hacer es irme a la parte de detrás de este mismo punto y aquí inserto la aguja y tejo otro punto. Y así he hecho el primer aumento, ¿sí? Continuamos tejiendo
hasta que me queden 2 puntos, ¿vale? O sea, sigo tejiendo y cuando me queden 2 puntos para terminar, paro. Y te digo, mira, uno, me queda otro, vale. Me quedan 2 puntos en la aguja, ¿vale? En el siguiente, este punto voy a hacer el aumento. Tejo el punto. No lo saco de la aguja y me voy a la parte de atrás de este mismo punto, ¿vale? Y aquí inserto y tejo mi punto. Y este último lo tejo normal, ¿vale? Fíjate que estamos haciendo los aumentos. Un punto después de comenzar a tejer y un punto, mejor dicho, 2 puntos antes de terminar la vuelta. Venga, otra vez. He hecho aumentos en esta, lo diré, en esta parte. Ahora me toca la otra aguja, ¿vale? Porque nuestras vueltas las vamos a contar siempre como aguja 1 y aguja 2, ¿vale? Aguja 1, aguja 2. Entonces, como ya he hecho aumentos en este lado, me toca hacerlos arriba. Voy a soltar la aguja de abajo y voy a tejer el primer punto. El primer punto lo voy a tejer normal. En el segundo voy a hacer el aumento. Voy a tejerlo el punto y antes de sacarlo de mi aguja giro y aquí detrás tejo el punto también, ¿vale? Creando el aumento. Sigo tejiendo hasta que me queden 2 puntos. Sigo tejiendo, sigo tejiendo. Mira, me quedan 2 puntos. Aquí tengo 2 puntos. En este tejo el aumento. Y el siguiente lo tejo normal. Y tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Al igual que en la aguja de aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Porque como te he dicho, tenemos que tener los mismos puntos en ambas agujas. Saco aguja de abajo y lo mismo. Primer punto lo tejo normal. Y en este segundo punto voy a tejer el aumento. Y voy a continuar tejiendo. Punto derecho. Porque aquí solo vamos a utilizar el punto derecho, ¿vale? Así que cuando te diga que sigamos tejiendo, es tejer punto derecho. Bien. Me quedan 2 puntitos antes de terminar, pues en este primero voy a hacer el aumento. Tejo el aumento y en el último punto tejo un punto derecho como hasta ahora. Perfecto. Giro y vuelvo a colocar mi aguja arriba y tengo que hacer aumentos de nuevo. Un consejito que te doy es que como ya se nos empieza a formar la puntera, yo lo que suelo hacer es intentar, es un poco complicadito ahora porque tenemos pocos puntos, pero intentar doblar un poquito así, ¿vale? Para que nuestros puntos no se estiren demasiado, no queden muy flojitos, ¿vale? Y voy a seguir tejiendo. Voy a seguir con los aumentos. Voy a hacer un punto inglés ahora, o sea, estilo inglés, perdón, para que tengamos las dos opciones de tejido. Vale, pues nada, vamos con el primer punto. El segundo hago el aumento. Y continúo tejiendo punto derecho hasta que me queden 2 puntitos. ¿Sí? Hasta que me queden los 2 puntitos. Listo. Epa, no, listo, no, me quedaba uno. Vale, me quedan los dos puntos. Y aquí aumento.
y el último lo tejo normal. Vale, suelto, le doy la vuelta, recojo aguja y así vamos a seguir continuando hasta que tengamos tantos puntos como queramos en nuestro calcetín. Mira, 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 mira. Ya se está formando nuestra punterita. Una vez más vamos a repetir. Eso sí, te voy a decir una cosita, y es que estaría bien poner un marcador. Yo voy a poner este, por ejemplo, de bombilla, para tener en cuenta y saber cuál es la aguja 1, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo voy a poner aquí. Yo no me guío tanto por aguja 1 o aguja 2, simplemente lo que hago es ponerme este marcador y comprobar pues que si en esta aguja he hecho aumentos, que en la otra tenga los mismos, ¿vale? Repito una vez más cómo van los aumentos, ¿vale? Venga, mira. Voy a sacar la aguja de donde me sale la hebra, importante, ¿vale? Y ahora sí, yo te recomiendo que ahora que ya podemos doblar un poquito la puntera, la mantengas dobladita así al tejer, si puedes. Si no puedes, pues nada, lo único, los puntitos te quedarán un poquito más flojos, pero no pasa nada. A todos nos ha pasado al principio, incluso a mí me sigue pasando hoy en día, no pasa nada, ¿vale? Intentar simplemente, mira, ¿ves? Tenerlo así un poquito juntito y listo. Venga, vamos con primer punto del derecho. En el segundo punto voy a tejer el aumento. El aumento lo hago, inserto aguja para tejer un punto derecho normal, pero antes de sacarlo de la aguja me voy a la parte de detrás, inserto la aguja y tejo otro punto derecho. Y ahora sí, fíjate, de un punto he sacado dos, saco. Venga, voy a seguir tejiendo hasta que me queden 2 puntos en la aguja. Venga, me quedan, fíjate, aquí me quedan 2 puntitos. En este primero que se me presenta voy a tejer el aumento, ¿vale? Lo mismo. Y el último lo tejo punto derecho normal. Venga, giramos, recojo la aguja. El marcador me indica que aquí ya he tejido, entonces al girar el marcador se me queda en la parte de detrás, entonces ya sé que me toca hacer aumentos en este lado. Lo mismo, aquí te voy a enseñar en esta vuelta que también tenemos que hacer aumentos, los mismos que hemos hecho en la anterior. Te lo voy a enseñar tejiendo al estilo continental, ¿vale? Lo mismo, intento que se me mantengan los puntitos lo más juntos posibles. Y vamos, primer punto, derecho, normal. En el siguiente, aumento. Y continúo tejiendo hasta que me queden 2 puntos. Me quedan 2 puntos. En este hago, en el primero que se me presenta, hago el aumento. Y este último lo tejo normal. Y lo mismo, giro hacia la derecha, porque cuando termino se me quedan las agujas hacia la izquierda, giro hacia la derecha y recojo la aguja. Venga, te voy a dejar que repitas estas 2 vueltas tantas veces como puntos necesites en tus agujas. Como te he dicho, yo para mi niña voy a montar 24 puntos en cada aguja, ¿vale? 24 puntos en cada aguja, teniendo 48 en total. Si tú tienes un pie 38, por ejemplo, puedes montar 56 puntos en total, lo que vienen siendo 28 puntos en cada aguja. Si tienes una 40, pues 30 y 30, 60 en total, o 32 y 32, 64 puntos para un pie algo mayor, un 43, ¿vale? Todo sería ir jugando un poco. Yo lo que suelo hacer es ir haciendo aumentos e ir probándome, como, mira, tú dirás, ¿cómo me puedo probar? Pues el beneficio que tienen las agujas circulares con cable largo es que yo el tejido ahora me lo llevo a los cables y mira,
¿Ves? Esto se queda abierto. Entonces la puntera te la puedes ir probando en el pie. Ya te digo, para una talla 38 con 28 puntos en cada aguja, siendo 56 en total, es lo que yo suelo hacer. Pero siempre está la opción de cuando llegues a los aumentos, a tener 28 y 28 en cada agujita, cojas, te lo pruebes en el pie y si te cubren los deditos, ahí ya hacia adelante, que es lo que suelo hacer yo. Venga, te dejo que tejas tú tantas vueltas como aumentos necesites y te veo ahora para tejer el pie.